Mi nombre es Sofía Herrera. Para los expedientes clasificados del gobierno gringo, soy el testigo protegido ESI 20784. Un número en un archivo, una vida borrada y reescrita en papel de Manila. Pero en el mundo que dejé atrás, el único que de verdad te importa, el que te marca el alma a fuego y te la pudre desde adentro, me conocían como La Loba. Tengo 38 años, aunque siento que he vivido un siglo en un cuerpo que ya no reconozco. Durante casi 7 años, mi vida fue una obra de arte macabro. Perfeccioné la habilidad de convertir a gente buena, a gente valiosa, en monstruos. Fui reclutadora de los Zetas. Y no se imaginen a una mujer buscando sicarios de poca monta en los barrios olvidados por Dios. Mi coto de caza eran las universidades de élite, los cuarteles militares, las oficinas de gobierno, los centros de investigación. Mi trabajo, mi especialidad, era encontrar esa grieta minúscula, esa fisura invisible en el alma de los inteligentes, de los ambiciosos, de los que tenían un futuro brillante, y meter mis dedos en ella, torcerla, ensancharla, hasta que su voluntad se rompiera y sirviera a la firma. Hoy les hablo desde un lugar sin nombre, una casa de seguridad plantada en medio de un desierto de Estados Unidos, cuyo nombre ni siquiera me han dicho. Es una jaula de oro. Paredes color beige, 3 comidas al día, silencio absoluto y la certeza de que cada palabra que digo es grabada. Me dieron una nueva vida, una nueva identidad, a cambio de desenterrar los secretos de la vieja. Pero antes de que el silencio programado por mis nuevos guardianes me consuma para siempre, tienen que saber la verdad cruda, sin adornos. Todo lo que creen saber sobre los Zetas, todo lo que han leído en la prensa o visto en las series, es una caricatura. Es el cuento de terror que les contaron para que durmieran tranquilos, pensando que los monstruos son fáciles de identificar. Creen que la organización fue la creación de Arturo Guzmán de Sena, el Z1, un exmilitar brillante y psicópata que formó un ejército de desertores para servir a Ociel Cárdenas Guillén. Creen que el poder absoluto emanaba de hombres ultraviolentos como Heriberto Lascano, el Lasca, el Z3, o de sádicos como Miguel Treviño Morales, el Z40. Es mentira. Una mentira conveniente y bien orquestada. Ellos eran la cara visible, el músculo, la fuerza bruta que aterrorizaba al país. Eran los perros de ataque que soltaban para que todos miraran en esa dirección. Pero la correa que los sujetaba, la mano que los alimentaba y les señalaba a quién morder, esa la sostenían otros, fantasmas. Hombres que nunca se han ensuciado las manos con sangre, solo con tinta de contratos millonarios. Hombres que hoy se sientan en los consejos de administración de las empresas más grandes del país, que dan discursos sobre el Estado de Derecho en el Congreso y que financian las campañas políticas de todos los partidos. Ellos no nos daban órdenes de matar, nos daban listas de activos. Nombres de ingenieros petroleros que sabían dónde perforar, de genios en sistemas capaces de derribar la seguridad de un banco, de capitanes de puerto que controlaban la entrada y salida de mercancías, de comandantes de la Judicial Federal que podían limpiar una escena del crimen o plantar pruebas. Nos daban los nombres de los hombres y mujeres que el país necesitaba para progresar, y mi trabajo era asegurarme de que, en su lugar, progresara el cártel. Yo no convertía a la gente en asesinos. Yo reasignaba el capital humano de una nación. Convertía los activos de México en armas contra sí mismo. Esa y no otra es la verdad que nadie se atreve a contar. Probablemente se pregunten cómo una mujer como yo, licenciada en psicología con mención honorífica por la Universidad de las Américas, hija de un contador y una maestra de primaria de una familia de clase media de Tampico, termina aquí. ¿Cómo se cruza esa línea invisible que separa una vida normal de una caída libre al infierno? La respuesta es decepcionantemente simple,
casi un cliché, por amor y por desesperación. Mi historia no empezó con la codicia de tener un bolso de marca o un coche de lujo. Empezó con el olor a antiséptico de un hospital y el pitido monótono de una máquina de diálisis. Mi hermano menor, Raúl, él era la luz de la familia, un chico brillante, divertido, que estaba en segundo año de medicina. Quería ser cirujano. Tenía unas manos firmes y un pulso que no le temblaba ni en los peores momentos. Pero la vida es una perra irónica. A sus 19 años, sus riñones decidieron dejar de funcionar. Insuficiencia renal crónica, etapa terminal. El diagnóstico cayó sobre nuestra familia como una losa de concreto. La lista de espera del Seguro Social para un trasplante era, en la práctica, una sentencia de muerte. La única opción era la privada, y el costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel. Lo intentamos todo. Mis padres hipotecaron la casa donde habíamos crecido, esa con el jardín donde Raúl aprendió a andar en bicicleta. Vendimos el coche. Pedimos prestado a tíos, a primos, a amigos, a gente a la que sabíamos que nunca podríamos pagarle. Cada centavo se iba en las diálisis, en los medicamentos, en mantenerlo con vida un día más. Y no era suficiente. Yo pasaba las noches en un sillón incómodo junto a su cama, viéndolo apagarse, viendo cómo su piel se volvía amarillenta y sus ojos perdían el brillo. Sentía una impotencia que era como ácido quemándome por dentro. Una de esas noches estaba en la cafetería del hospital, un lugar lúgubre que olía a café quemado y a desesperanza, llorando en silencio sobre una taza fría. Entonces apareció Javier, un antiguo compañero de la universidad. Nunca fuimos grandes amigos, pero sí compartíamos algunas clases. Él siempre había sido diferente. Mientras nosotros nos preocupábamos por los exámenes, él llegaba en un BMW nuevo, vestía ropa de marca y siempre parecía tener dinero. Decían que su familia tenía negocios. En ese momento no me importó. Se sentó frente a mí, me pasó un pañuelo y me escuchó despotricar contra Dios, contra el gobierno, contra la injusticia del mundo. No dijo una palabra hasta que me quedé sin lágrimas y sin voz. Entonces me miró fijamente y preguntó con una calma que me heló la sangre: ¿cuánto? Le dije la cifra. No se inmutó. Sacó un cigarro, lo encendió y soltó el humo lentamente. «Yo te puedo presentar a alguien que te puede ayudar, Sofía», dijo. «Un hombre de negocios. Él puede solucionar tu problema, pero el favor no vale a ser gratis. Y no se paga con dinero, se paga con trabajo». En ese instante, con la imagen de mi hermano consumiéndose en una cama, habría hecho un pacto con el mismo diablo, y sin saberlo, fue exactamente lo que hice. La cita fue al día siguiente, en un restaurante carísimo, en la zona más exclusiva de la ciudad. Yo me sentía fuera de lugar, con mi ropa sencilla y mis ojeras. Allí estaba él, un hombre de unos 50 y tantos años, con un traje italiano cortado a la medida, un reloj que probablemente costaba más que mi casa y una sonrisa afable. Se presentó como el licenciado Garza. No parecía un narco de película, parecía un banquero, un político. Habló con una voz suave, casi paternal, que escondía capas de acero. Me dijo que Javier le había contado mi situación, que admiraba mi lealtad familiar, mi fortaleza. Me dijo que había revisado mi expediente académico. Psicología, con honores, dijo, asintiendo lentamente. Usted no ve personas, señorita Herrera. Usted ve mecanismos. Entiende lo que los mueve, lo que los quiebra. Es un talento muy especial, un talento que nosotros valoramos. Me ofreció el dinero, todo. En un maletín en efectivo esa misma tarde. Sin preguntas, sin plazos. A cambio tenía que hacer un pequeño trabajo de consultoría de recursos humanos. Mi primera tarea, evaluar y reclutar a un joven, Andrés,
un genio de la ingeniería en sistemas del TEC de Monterrey. Un hacker brillante, capaz de saltarse los firewalls del Pentágono si se lo proponía. Pero era de familia humilde, becado, y estaba ahogado en deudas por el tratamiento de cáncer de su madre. La firma quería sus habilidades para encriptar sus comunicaciones, para hacerlas indetectables. Mi trabajo no era amenazarlo, era seducirlo. Pasé las siguientes 2 semanas obsesionada con Andrés. No lo contacté. Lo estudié. Me convertí en su sombra. Supe a qué hora tomaba su café, qué música escuchaba, los foros de programación en los que pasaba las noches. Leí sus publicaciones donde se quejaba de la mediocridad, de ver a compañeros con menos talento conseguir las mejores prácticas solo por tener un apellido de peso. Encontré su punto de quiebre, la frustración, el sentimiento de ser un león enjaulado en un mundo de ovejas. Cuando finalmente me acerqué a él en la biblioteca del campus, no le hablé del cártel. Me presenté como una cazatalentos de una empresa de tecnología con sede en Tel Aviv. No le ofrecí un trabajo, le ofrecí un desafío. No le hablé de violencia, le hablé de poder. Le hablé de un lugar donde no había reglas, donde su genio no tendría límites, donde podría construir y destruir mundos digitales a su antojo. Le pinté un paraíso para un anarquista tecnológico como él. Vi cómo sus ojos brillaban. Le di un pequeño reto, acceder a una base de datos supuestamente inexpugnable. Lo hizo en menos de 1 hora. A la semana siguiente firmaba un contrato de confidencialidad y empezaba a trabajar para nosotros desde un piso franco equipado con la mejor tecnología del mundo. Y yo, esa misma tarde, tenía un maletín con $500,000 en mi regazo. Pagué el trasplante. Raúl se salvó. Mi familia me veía como una heroína, la hija que había movido cielo y tierra. Pero esa noche, mientras los veía celebrar, yo estaba encerrada en mi cuarto, mirando el maletín vacío. No sentí alivio. Sentí un frío glacial, un frío que se me metió en los huesos y que, hasta el día de hoy, nunca se me ha quitado. Había salvado la vida que más amaba, sí, pero sabía, con una certeza absoluta que me partió el alma en 2, que acababa de condenar a otra. Ese fue el primer ladrillo en el muro de la prisión que yo misma me construí. Mi verdadero bautizo de fuego, el momento en que entendí la magnitud del poder que manejaba, no fue con balas, sino con el alma de un hombre bueno. El licenciado Garza quedó más que impresionado con el éxito de Andrés. «Usted no recluta, loba», me dijo un día, usando por primera vez el apodo que me marcaría para siempre. «Usted convierte». Vio que mi método no era la intimidación, era la persuasión. No usaba el miedo a la muerte, usaba los miedos de la vida. Mi siguiente proyecto fue de otra categoría. Un capitán del ejército mexicano, un hombre llamado Ernesto Morales. Era un soldado condecorado, de esos que la prensa llama incorruptibles, con una hoja de servicios impecable. La firma quería el control total de un tramo de la frontera en Coahuila, un corredor estratégico que estaba bajo la jurisdicción de Morales. Intentar sobornarlo era un insulto. Amenazar a su familia habría provocado una guerra frontal con su batallón. Había que quebrarlo desde adentro, hacerlo cómplice de su propia caída. La operación me tomó casi 2 meses. Mi equipo de inteligencia, porque sí, ya tenía un pequeño equipo a mi disposición, se dedicó a desmenuzar su vida. Descubrimos la fisura. Su hijo mayor, Ricardo. Un chico de 20 años, estudiante de arquitectura, con una adicción severa a la heroína y una deuda de juego que había contraído con unos dealers independientes que convenientemente operaban en nuestro territorio. La orden fue sutil. Dejamos que la deuda creciera. Luego el cártel se encargó de que los dealers subieran el tono de las amenazas. Primero fueron llamadas, luego una paliza que lo mandó al hospital. Finalmente, una foto de su hermana pequeña saliendo de la escuela.
Cuando el capitán Morales estaba al borde del colapso, sin poder acudir a sus superiores por la vergüenza, aparecí yo. Creé una fachada perfecta. Me presenté como la licenciada Valenzuela, representante de una fundación privada dedicada a ayudar a familias de militares en situaciones de crisis. Me reuní con él en un café discreto. Estaba demacrado, con la mirada perdida de un hombre acorralado. Le hablé con empatía. Le dije que entendía su dilema, el conflicto entre su deber y su amor de padre. Le ofrecí una solución integral. Nuestra fundación pagaría la totalidad de la deuda de su hijo. No solo eso, lo sacaríamos del país esa misma noche y lo ingresaríamos en la mejor y más discreta clínica de rehabilitación de Suiza. Garantizaríamos su seguridad y su futuro. A cambio, no le pedimos dinero. Solo un pequeño favor, su colaboración. Le pedimos que en ciertas noches, a ciertas horas, el patrullaje en un sector específico de la frontera fuera menos riguroso, que hiciera la vista gorda al paso de unos cuantos camiones. Piense en ello, capitán, le dije, con la voz más suave que pude impostar. Es solo una pequeña omisión a cambio de la vida de su hijo. Vi la batalla en sus ojos. Décadas de honor, de juramentos a la bandera, de rectitud, luchando contra el instinto más primario de un padre por proteger a su cría. No tuvo ninguna oportunidad. El amor, o la versión retorcida que nosotros le presentamos, siempre gana. Y nosotros lo sabíamos. Ver a aquel hombre, aquel pilar de la patria, asentir con la cabeza mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, fue el momento en que comprendí la verdadera naturaleza de mi trabajo. Yo no era una criminal, era una profanadora de almas. El ascenso fue vertiginoso. El nombre de la loba empezó a susurrarse con una mezcla de miedo y respeto en los círculos internos de la organización. Pronto, dejé de tratar con el licenciado Garza. Mi contacto directo pasó a ser un hombre al que solo conocíamos como el contador. Era uno de los verdaderos cerebros financieros y estratégicos, un hombre de unos 40 y tantos, siempre vestido de gris, que no mostraba ninguna emoción. Veía el mundo no en términos de personas, sino de números, de activos y pasivos, de riesgos y beneficios. Fue él quien me abrió las puertas al verdadero centro del poder. Me dio acceso a un nivel de información que me heló la sangre. Los expedientes que me entregaba no eran simples notas. Eran informes de inteligencia dignos de la CIA o el Mossad. Teníamos acceso a bases de datos del gobierno, registros bancarios offshore, historiales médicos clasificados, escuchas telefónicas, videos de vigilancia de habitaciones de hotel. Sabíamos los secretos más oscuros de nuestros objetivos, sus amantes, sus adicciones, sus miedos más profundos, las pesadillas que no les contaban ni a sus esposas. Y fue entonces, en la cúspide de mi poder, cuando tuve mi gran epifanía, el momento en que el velo se cayó y vi el verdadero rostro del monstruo. El contador me citó un día en un lugar inusual. No era una bodega, ni un rancho, ni una casa de seguridad. Era el penthouse de un rascacielos corporativo en San Pedro Garza García, el municipio más rico no solo de México, sino de toda Latinoamérica. La oficina era puro lujo minimalista. Cristal, acero, arte contemporáneo carísimo en las paredes y una vista panorámica de la ciudad. Y sentado detrás de un escritorio de caoba que parecía más grande que mi antiguo apartamento, conversando amigablemente con el contador, había un hombre que yo había visto decenas de veces en la televisión y en las portadas de las revistas de negocios. Uno de los empresarios más respetados del país, un magnate de la construcción y las telecomunicaciones, un filántropo que construía orfanatos y donaba a las artes, un hombre con línea directa con el presidente. Estaba sonriendo, entregándole a el contador una elegante carpeta de piel. Cuando el empresario se marchó,
Después de dedicarme una mirada curiosa y condescendiente, como si yo fuera parte del mobiliario, no pude evitar preguntarle al contador quién era. Él sonrió por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa fina y sin alegría. «Es un socio, un patriota», dijo, con una ironía afilada como una navaja. «Nos ayuda a identificar talento que el país está desperdiciando». Abrió la carpeta. Dentro no había un informe financiero, había una lista, nombres, perfiles detallados de funcionarios, militares, científicos. Y al lado de cada nombre, una anotación escrita a mano. Potencial para logística portuaria. Experto en química de polímeros, adaptable a sintéticos. Ex-gafe, descontento, ideal para entrenamiento de sicarios. Comprendí en ese instante. Los Zetas no éramos un cáncer que crecía en contra del sistema. Éramos una herramienta del sistema. Una facción de la élite, la más oscura y pragmática, nos usaba como su brazo armado no oficial. Éramos la junta de directores paralela del país. Nos usaban para eliminar a sus rivales de negocios, para forzar expropiaciones de tierras ricas en minerales, para controlar sindicatos, para asegurar contratos gubernamentales multimillonarios. El narcotráfico, la violencia en las calles, era solo la fachada, el negocio ruidoso que mantenía a todo el mundo distraído mientras el verdadero poder se movía en silencio en esos penthouses. Los sicarios que morían en las calles, los policías corruptos, los políticos de pueblo que colgaban de los puentes, todos éramos peones desechables. Los verdaderos reyes estaban allí, limpiándose las manos con desinfectante después de estrecharlas con nosotros. Ya no me sentía parte de una organización criminal. Me sentía parte de una vasta conspiración para desangrar a mi propio país. Y yo, la loba, era uno de sus instrumentos quirúrgicos más afilados. Mi trabajo se volvió más sucio, más importante, más vital para la estructura. Me especialicé en lo que el contador llamaba activos de alto valor estratégico. Recluté a un par de agentes de la DEA. No con dinero, eso sería demasiado vulgar. A uno, cuya hija tenía una enfermedad congénita, le ofrecimos acceso a un tratamiento genético experimental en una clínica privada en Alemania, algo que ni su gobierno ni su seguro podían ofrecerle. A cambio, nos daba información sobre operativos y soplones. Al otro, un hombre con una debilidad por el juego y las mujeres jóvenes, le dimos lo que quería, pero también grabamos todo. No le ofrecimos un soborno, le ofrecimos un acuerdo de silencio mutuo. Recluté a un químico de alto nivel de Pemex, un hombre frustrado porque la burocracia y la falta de presupuesto ahogaban sus investigaciones. Le montamos un laboratorio de última generación en medio de la selva, con un presupuesto ilimitado. Nos enseñó a cocinar metanfetaminas con una pureza del 99% y, lo que es más importante, a perfeccionar las técnicas para robar gasolina de los ductos a escala industrial. Un negocio mucho más lucrativo y silencioso que la droga. Cada reclutamiento era una obra maestra de manipulación. A un político joven y ambicioso de un partido de la oposición no le ofrecimos dinero. Le ofrecimos una carrera. Financiamos su campaña con donaciones anónimas. Filtramos a la prensa escándalos de sus rivales y, en un caso, organizamos un secuestro express del que fue heroicamente rescatado, disparando su popularidad. A cambio, cuando llegó al Congreso, fue nuestro hombre, colocando leyes y contratos donde se le indicaba. Me convertí en una experta en la anatomía del miedo, de la ambición y de la desesperación. Pero el clímax de mi carrera, la misión que me consagró como una leyenda dentro de la firma y que, irónicamente, plantó la semilla de mi propia destrucción, fue la que internamente llamamos Operación Caibil. La cúpula, los hombres de los penthouses, querían dar un salto cualitativo. Estaban cansados de la indisciplina de los sicarios de barrio y de los ex soldados resentidos. Querían un ejército de verdad, una fuerza de élite leal y letal.
Y lo mejor de lo mejor en guerra de guerrillas en Latinoamérica eran los caiviles, las fuerzas especiales de Guatemala, hombres entrenados para sobrevivir y matar en las condiciones más extremas. Un grupo de élite de 30 hombres, los mejores de su generación, estaba en México, en un curso de entrenamiento conjunto con el ejército mexicano en la selva de Chiapas. La orden del contador fue clara, directa y sin posibilidad de réplica. Tráelos, a todos. No acepto un no por respuesta. Era una misión casi imposible. Eran soldados de élite, ideológicamente adoctrinados, entrenados para resistir interrogatorios, tortura y cualquier tipo de manipulación psicológica. Eran una hermandad forjada en el infierno de la selva. Penetrar ese círculo era impensable. Pero yo tenía mis métodos. Durante semanas mi equipo y yo montamos una operación de vigilancia masiva. Intervinimos sus comunicaciones temporales, pusimos micrófonos, seguimos a los pocos que salían de la base en sus días libres. No buscábamos debilidades como el juego o las mujeres. Buscábamos fisuras estructurales. Y la encontramos en el sargento al mando, un hombre formidable llamado Tadeo Vargas. Era una leyenda, un guerrero impecable en el campo de batalla, una máquina de matar. Pero fuera de él, tenía una debilidad. Su hija de 8 años, Esmeralda, padecía una forma rara de leucemia que requería un trasplante de médula ósea y un tratamiento experimental carísimo, solo disponible en un hospital de Houston. El ejército guatemalteco, con su presupuesto miserable, no se lo iba a pagar. De nuevo, creé la fachada perfecta, una fundación médica suiza que buscaba candidatos para un programa de tratamiento gratuito para enfermedades raras en niños. Me acerqué primero a la esposa de Tadeo, en Guatemala. Durante días me gané su confianza. Le hablé como una madre, le ofrecí una esperanza que ya había perdido. Cuando finalmente me reuní con Tadeo en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, él ya estaba emocionalmente vulnerable, preparado por su esposa. No le hablé del cártel, le hablé de su hija. Le mostré folletos falsos del hospital, testimonios en video de otros pacientes curados. Le describí un futuro en el que su hija crecería sana. Y cuando vi que las lágrimas asomaban a los ojos de aquel guerrero de piedra, le di el golpe final. Todo esto puede ser para Esmeralda, sargento. La fundación cubrirá todos los gastos, el viaje, el tratamiento, la estancia. Solo pedimos una cosa a cambio, su experiencia. Un contrato de consultoría de seguridad privada para proteger nuestras operaciones en México. Un trabajo para usted y para sus hombres. La paga es considerable. Dejé un maletín de aluminio sobre la mesa. Lo abrí. Dentro había $500,000 en efectivo. Al lado, un sobre con los pasaportes y las visas médicas para su esposa e hija. Tadeo miró el dinero, luego me miró a mí. En sus ojos no vi codicia. Vi el terror y el amor de un padre acorralado. Sabía que había algo turbio. Sabía que ninguna fundación operaba así. Pero la vida de su hija estaba en esa mesa. Tras un silencio que duró una eternidad, dijo con la voz rota: acepto. A la semana siguiente, 30 de los mejores soldados de élite de un país entero desertaron y se convirtieron en el brazo armado más letal, disciplinado y sanguinario de los Zetas. Fueron ellos quienes llevaron la violencia a un nivel nunca antes visto, los que introdujeron tácticas de terror como la decapitación en masa. Y yo, Sofía Herrera, la loba, fui su partera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me miré fijamente al espejo y no me reconocí. Solo vi a un monstruo con los ojos vacíos, un monstruo que había aprendido a sonreír con amabilidad. El punto de quiebre, el momento en que la cuerda que me sostenía sobre el abismo finalmente se rompió, no fue un tiroteo, ni una traición por dinero. Fue un encargo. Parecía simple, rutinario, uno más en la larga lista de almas que debía corromper.
El contador me llamó a una de sus reuniones en el penthouse. Estaba mirando por la ventana, de espaldas a mí. Tenemos un nuevo proyecto, dijo sin volverse. Un pez gordo. El senador a cargo de la Comisión de Hacienda, un tal Ricardo Montemayor, se nos está volteando. Quiere impulsar una nueva ley de antilavado, con dientes de verdad. Nos jodería las operaciones financieras. Hay que mandarle un mensaje claro. Yo asentí, esperando la orden de siempre. Buscar a alguien de su círculo, un asistente ambicioso, un jefe de seguridad con deudas y quebrarlo. Pero el contador negó lentamente con la cabeza. Se giró y me miró. Sus ojos estaban más fríos que nunca. No, esta vez el mensaje tiene que ser personal, indeleble. Tiene un hijo, 17 años, se llama Daniel. Quiero que lo reclutes. Sentí un golpe de hielo en el estómago, un nudo que me cortó la respiración. ¿Reclutarlo? ¿Para qué? Es un niño, un estudiante de preparatoria. Exacto, dijo el contador, con esa media sonrisa suya que no le llegaba a los ojos. Lo convertiremos en un halcón, o en un sicario de poca monta, o simplemente en un adicto que nos deba la vida. No importa lo que haga, importa que esté con nosotros. Que el senador sepa que cada vez que respire, que cada vez que piense en traicionarnos en una votación, su único hijo estará hundiéndose más y más en nuestro mundo. Que lo hemos corrompido para siempre. Es un mensaje mucho más poderoso y duradero que una bala en la cabeza. Me entregó el expediente. Lo abrí con manos temblorosas. Las fotos de Daniel eran las de un chico normal, feliz. Sonriendo con sus amigos en una fiesta, con un trofeo de fútbol, abrazando a un perro labrador. Se parecía tanto a mi hermano Raúl a esa edad. Lleno de vida, con toda una existencia por delante, y mi trabajo era arrancárselo, destruirlo, convertir esa luz en una oscuridad perpetua, solo para mandar un mensaje político. Por primera vez en 7 años, algo dentro de mí, un vestigio de la antigua Sofía, gritó no. Había destruido a soldados endurecidos, a policías corruptibles, a ingenieros ambiciosos, hombres y mujeres que de alguna manera ya habían elegido un camino de riesgo, que ya tenían grietas en su moral, pero esto era diferente. Esto era la profanación de la inocencia en su forma más pura y deliberada. Intenté argumentar. Con la voz más profesional que pude, expuse los riesgos. Dije que era innecesariamente cruel, que podría ser contraproducente, que el chico podría hablar, que había formas más limpias de presionar al senador. El contador me dejó hablar. Cuando terminé, se acercó a mí, y por primera vez vi algo parecido a la irritación en su rostro. Su voz se volvió dura como el granito. Esto no es una negociación, Loba, es una orden. O lo haces tú o lo hace otro. Y si lo hace otro, empezaré a dudar seriamente de tu utilidad para esta empresa. Y tú sabes perfectamente lo que pasa con las herramientas que dejan de ser útiles. La amenaza era clara. El miedo, ese viejo conocido, se apoderó de mí. Conocía la regla de oro. No hay jubilación en la firma. Solo hay 2 planes de retiro: la cárcel o una fosa anónima en el desierto. Durante una semana hice mi trabajo. Seguí a Daniel. Lo observé desde la distancia. Vi cómo le abría la puerta del coche a su madre, cómo ayudaba a un amigo con las tareas de matemáticas, cómo jugaba con su perro en el parque. Era un buen chico al que yo tenía la orden de convertir en un demonio. Cada noche volvía a mi lujoso apartamento y vomitaba. No podía dormir. Veía la cara de Daniel y la cara de mi hermano fusionándose en mis pesadillas. Y entonces, una noche, tomé una decisión. La única decisión humana que había tomado en años. Una decisión que selló mi destino. Fui a un teléfono público en un barrio alejado. Usando un distorsionador de voz, marqué el número de la oficina privada del senador.
Cuando su asistente contestó, dije, con una voz robótica y sin emoción: «Saque a su hijo del país, ahora. No pregunte por qué. No avise a la policía, solo hágalo. Tiene 24 horas o lo perderá para siempre». Colgué. Sabía que era mi sentencia de muerte. La organización lo sabría. Tenían todo intervenido. No se trataba de si lo descubrirían, sino de cuándo. Al día siguiente el teléfono sonó. Era el contador. Su voz era tranquila, casi amable. Demasiado amable. «Loba, ¿qué tal? Oye, necesito que vengas a la bodega de Apodaca. Tenemos que revisar la logística de un nuevo embarque que acaba de llegar». La bodega de Apodaca, el lugar al que internamente llamábamos el matadero. Ahí llevaban a los traidores. Ahí terminaban las cuentas pendientes. Sabía que si cruzaba esa puerta no saldría viva. Mi vida como la loba había terminado. Ahora solo era una presa. Tenía un plan de escape. Siempre lo tuve. Una pequeña parte de mí, la Sofía que aún recordaba a Skunda, su hermano, sonriendo, siempre supo que este día llegaría. Era mi póliza de seguro, mi botón de pánico. En el fondo de un armario, dentro de una maleta vieja, tenía una mochila de supervivencia. $200,000 en efectivo, pasaportes falsos con diferentes identidades y nacionalidades, una pistola Glock 26 pequeña y fácil de ocultar, y varios teléfonos desechables. Tenía un contacto, un pollero de la vieja escuela al que le había pagado una fortuna por adelantado meses atrás, un hombre que me debía un favor muy grande. El trato era simple. Si alguna vez lo llamaba y le decía la palabra clave Júpiter, tenía una hora para prepararse para cruzarme por el desierto de Sonora y entregarme a una red de contactos en Arizona. Era mi única oportunidad, mi única y desesperada salida. No volví a mi casa. Sabía que ya la estarían vigilando. Después de la llamada del contador, colgué, destruí el teléfono y me dirigí directamente a la estación de autobuses. Compré un boleto a una ciudad pequeña, en la dirección completamente opuesta a la frontera, para despistar. Me bajé a mitad de camino, en un pueblo polvoriento en plena madrugada. Tomé un taxi que me llevó a otro pueblo, donde, en un estacionamiento público, robé un Tsuru viejo que había fichado semanas antes para este propósito. Un coche que nadie echaría de menos, un coche que se mezclaba con el paisaje. Era un juego de saltos, de capas de engaño para borrar mis huellas. Durante las siguientes 48 horas, apenas dormí. Sobreviví a base de café y anfetaminas. Cada sombra en el retrovisor era un enemigo. Cada coche que se acercaba a gran velocidad era un comando de sicarios. El miedo era una cosa física, un sabor a metal y a bilis en mi boca. Conducía por carreteras secundarias, evitando retenes, escuchando las noticias en la radio, esperando oír mi nombre, mi descripción, cualquier cosa, pero no había nada. Y eso era peor. El silencio significaba que la cacería era interna, discreta y absolutamente letal. Finalmente, llegué al punto de encuentro en el desierto de Altar, un pozo de agua abandonado que solo conocían los locales. El pollero, un hombre llamado Silvio, curtido por el sol y el miedo, llegó puntual en una camioneta destartalada. Me miró con una mezcla de respeto y temor. «La loba», dijo en voz baja, como si el viento pudiera llevarse su voz. Pensé que este día nunca llegaría. Le entregué el resto del pago. Me guió durante una noche entera a través de un paisaje que parecía sacado de la luna, un laberinto de cañones y arena. El frío del desierto, el cansancio que me pesaba en los huesos, la sed, todo era preferible al miedo que había dejado atrás. Al amanecer llegamos a un hueco en la valla fronteriza. Al otro lado, a 200 metros, junto a ese saguaro solitario, te espera una camioneta, me dijo. Te llevará a Phoenix. Ahí termina mi trabajo. Que Dios te acompañe. Crucé. Corrí, agachada, sintiendo la adrenalina en cada fibra de mi ser. Vi la camioneta,
una Ford F-150 negra, esperando con las luces apagadas. La puerta del copiloto se abrió. Corrí hacia ella, mi corazón latiendo con la promesa de una nueva vida. Pero cuando llegué, dentro no había un contacto sonriente. Había dos hombres rubios, de corte militar, vestidos de civil, con chalecos antibalas debajo de las camisas. Uno de ellos me apuntó con una M4 y dijo en un español perfecto, con un inconfundible acento gringo: Sofía Herrera, you're under arrest. DEA me habían vendido. Silvio o alguien por encima de él en la organización. Mientras me ponían las esposas, frías y pesadas sobre mis muñecas, lo entendí todo en un instante de claridad demoledora. Los Zetas, el contador, no querían matarme. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado honorable. Muerta, yo me convertía en una leyenda, un misterio. Viva, en manos de los gringos, me convertía en lo peor que se puede ser en ese mundo. Una traidora, una soplona. Mi captura era el mensaje final para cualquiera que pensara en salirse. Era un ejemplo viviente de que no hay escapatoria. Y para la cúpula, para los hombres del penthouse, era una oportunidad de negocio. Me habían entregado a cambio de algo: una tregua en alguna plaza, la eliminación de un rival, la liberación de un cargamento retenido. Mi vida, mi libertad, había sido la moneda de cambio en su última transacción. Me habían casado, sí, pero no fueron ellos los que me atraparon. Ellos simplemente me guiaron, como a una oveja, hacia otra jaula. Mientras el helicóptero se elevaba sobre el desierto, llevándome lejos de todo lo que conocía, no sentí miedo ni rabia. Solo un vacío inmenso y helado. La cacería había terminado. La loba estaba enjaulada, y aquí estoy. En esta habitación sin ventanas que huele a aire acondicionado, a plástico y a mentiras. Me dieron un nuevo nombre, una nueva historia, una vida que no es mía y que no quiero. A cambio, les he dado todo. Nombres, rutas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, conexiones políticas, la estructura completa del monstruo. Les he dibujado el mapa del infierno que yo misma ayudé a construir, y no me hago ilusiones. Sé que usarán esa información, no para sanar al país, sino para su propio beneficio, para ajustar sus propias cuentas, para inclinar la balanza en su guerra perpetua contra otros cárteles, para cambiar unas piezas por otras en el gran tablero. No busco el perdón. El perdón no existe para gente como yo. Las almas que torcí, las vidas que descarrilé, las familias que rompí, pesan sobre mí cada segundo de cada día. Son los fantasmas que se sientan conmigo en esta habitación silenciosa. Hablo ahora, grabo esta confesión, no para salvarme a mí. Ya es demasiado tarde para eso. Hablo porque la verdad tiene que saberse. La verdadera verdad. Que los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados, los sicarios, los cuerpos colgados de los puentes, son solo los síntomas de una enfermedad mucho más profunda, mucho más aterradora. El verdadero cáncer son los hombres de traje y corbata, los respetables, miembros de la sociedad que nos usaban como su bisturí personal para extirpar lo que les estorbaba. Ellos siguen ahí fuera. Siguen inaugurando hospitales, dando discursos sobre la ley y el orden, mientras en la oscuridad nos pasaban las listas de los próximos en caer. A ti, que me escuchas, a cualquier joven de mi país, de México, de Latinoamérica, que vea en esta vida una salida, una promesa de poder y dinero fácil, escúchame bien. Es un espejismo en un desierto de sangre. No te venden poder. Te alquilan una muerte lenta. Te usan, te exprimen hasta la última gota de tu humanidad, de tu talento, y cuando ya no sirves, te desechan como a una herramienta rota. Te convierten en la bala, y después de disparada, a nadie le importa dónde cae el casquillo. No hay más. Yo era la loba. Era inteligente,
Era poderosa, estaba en la cima de ese mundo podrido. Y miren dónde estoy. Sola en una jaula, siendo un número, esperando un final que no llega. Mi vida se acabó el día que acepté aquel maletín para salvar a mi hermano. Lo que vino después fue solo un epílogo sangriento y bien pagado. No dejen que les roben el alma a cambio de promesas vacías. Porque una vez que la venden, una vez que cruzan esa línea, nunca, jamás la recuperan. Mi nombre es Sofía Herrera. Y esta es la única herencia que voy a dejar, la verdad. Úsenla bien.